Estás viendo Evolution Magazine. A ver, hora de educarnos y este tema que vamos a hablar a continuación, para muchos dicen que es una enfermedad incomprensible, una enfermedad sin cura, una enfermedad que pocos entienden. Han sacado muchas aristas de esto. Al final de esta entrevista vamos a hablar de esas preguntas que nos hicieron a través de las redes sociales y una polémica que se formó con una famosa actriz y sus prótesis mamarias. Yo creo que ya María saben de lo que estamos hablando y eso lo vamos a hablar al final. Les presento a la doctora Karen Paredes. Ella es internista y reumatóloga. Vamos a hablar acerca de la fibromialgia. Bienvenida, doctora. Qué placer. Muchísimas gracias, Ingrid, por la invitación para hablar de un tema, como bien lo expresaste. Aún existe mucho desconocimiento y continúa siendo controversial hoy día. Sin duda alguna, porque es un tema que para muchos cuando se habla de la fibromialgia dicen es que es un dolor insoportable y es un dolor generalizado. Exacto. Y como que los pacientes no terminan de descifrar qué es lo que sienten, porque sienten tantas cosas que no terminan de decir qué es lo que me duele. Vamos a explicar primero, doctora, para ir por lo básico, ¿qué es la fibromialgia? Bueno, la fibromialgia o síndrome de fibromialgia se caracteriza básicamente por la presencia de dolor de origen muscular crónico, es decir, de más de 3 meses de evolución generalizado, y que además de ser el dolor uno de los síntomas cardinales, este puede acompañarse también de otras manifestaciones clínicas frecuentes, como la fatiga, los trastornos del estado de ánimo, dentro de los cuales tenemos la depresión, trastornos del sueño e incluso puede acompañarse de alteraciones cognitivas y trastornos de la memoria. Además de esto, podemos ver otros tipos de síntomas muy frecuentes en la fibromialgia, como manifestaciones gastrointestinales, como el síndrome de intestino irritable, u otros tipos de manifestaciones que pueden presentarse de manera independiente, como dolor abdominal, dispepsia, alternancia, estreñimiento, diarrea, y también manifestaciones en la esfera geniturinaria. O sea que cuando vemos, ahí podemos decir que entra un dolor generalizado. La pregunta, como dicen por ahí, de las 1000 lochas, origen de la fibromialgia. Bueno, es aquí donde radica básicamente lo controversial de la fibromialgia. De hecho, se considera un síndrome misterioso, pero al mismo tiempo fascinante por el hecho de que dentro de la filosofía de la medicina queda fuera de esa definición mecanicista de enfermedad. Okay. El origen generalmente es controversial porque hoy en día no se conoce a ciencia cierta cuál es la etiología y esos mecanismos fisiopatológicos desencadenantes de la enfermedad. Lo que sí hoy en día se sabe es que existen una serie de factores asociados a un estrés físico o emocional, bien sea agudo o crónico, como desencadenante de la fibromialgia. Pero hoy en día también la controversia radica en que si muchos de estos mecanismos fisiopatológicos que producen la enfermedad son bien sea una consecuencia de la fibromialgia o una causa desencadenante de la misma. Okay. Se han descrito una serie de factores o mecanismos fisiopatológicos, quizás dentro de los más aceptados hoy en día es a nivel de las alteraciones de unos neurotransmisores. ¿A qué nos referimos como neurotransmisores? Como su nombre lo indica, son una serie de vesículas o de moléculas bioquímicas que actúan en la señalización del impulso de la señal nerviosa. Entonces existe una alteración a nivel de estos neurotransmisores que se relacionan básicamente con el compromiso del sistema nociceptivo, que es el encargado de percibir los estímulos dolorosos, y también con la amígdala, que es el encargado a nivel de las emociones. ¿Okay? Y son los síntomas que con mayor frecuencia vemos involucrados en el paciente con fibromialgia, donde se manifiesta básicamente con dolor y con alteraciones psicopatológicas ya previamente comentadas. ¿Hay una edad determinante para la fibromialgia? Porque vemos, por ejemplo, personas que de, no sé, 30 y pico de años que supuestamente no tenían ninguna patología y de repente tengo fibromialgia. ¿Hay una edad que es la determinante para que se desencadene? Bueno, es importante aclarar esto porque la fibromialgia en líneas generales puede presentarse a cualquier edad.
Sin embargo, existe una edad media de presentación entre los 25 y los 35 años de edad. Pero nosotros también podemos observar fibromialgia de inicio juvenil más frecuente en los adolescentes, donde existe incluso hasta una prevalencia de hasta un 2 a 6% aproximadamente. Pero la edad media de presentación es aproximadamente entre los 25 y 35 años de edad, pero no te excluye de que pueda presentarse en cualquier grupo etario. ¿Más hombres que mujeres o mujeres con hombres o 50 y 50? Es más predominante, como casi todas las enfermedades reumáticas, es más prevalente en las mujeres. Las mujeres sufrimos de todo. Increíble, eso nos pasa de todo, impresionante. Ahora, ¿tiene algo que ver genético de que, por ejemplo, si, Dios me salve, tenga fibromialgia, que mis hijos puedan tenerla? Sí, se habla hoy en día también que existe una base genética, una agregación familiar, básicamente, y de hecho a lo largo del tiempo se han hecho estudios donde se han determinado que existen ciertas variantes génicas que están relacionadas con el desarrollo de la fibromialgia, así que sí se ha planteado también un componente genético en esta enfermedad. Porque además, como usted aclara, doctora, que muchas personas, no se sabe todavía si es que es consecuencia de, o ya la tenías y es el desencadenante, o sea, está todavía en estudio. Claro. Ahora, las preguntas sí las quiero dejar al final, pero cura como tal hasta ahora no existe. No existe una cura como tal, como la mayoría de estas enfermedades se pueden controlar, ¿ok? Y aquí radica básicamente el tratamiento de la fibromialgia, que no solo consiste en tratamiento farmacológico, sino en terapias no farmacológicas, donde uno de los pilares fundamentales consiste en educar al paciente, es explicarle a ese paciente que esto es una condición patológica real, debemos legitimizar su sufrimiento y además de ello debemos hacerle entender que aunque pueda ser una enfermedad incapacitante, no es progresiva y no existe un daño propiamente a nivel de los tejidos periféricos. Y debemos ayudar a ese paciente a tratar de crear estrategias de autocontrol para maximizar su calidad de vida. Además de ello, podemos encontrar otros tipos de terapias que ayudan en la fibromialgia, como es la actividad física, donde se recomienda al paciente la pérdida de peso, mejorar su alimentación, ¿okay? A pesar de que no existe un protocolo nutricional específico en los pacientes con fibromialgia, y lo otro es la realización de actividad física aeróbica de moderado impacto en estos pacientes, por lo menos nadar, caminar, andar en bicicleta, realizar bailoterapias, entre otros. Nada extremo. Nada extremo, sin embargo, sí en una proporción de pacientes a su vez se recomienda la realización de ejercicios en combinación con ejercicios de fortalecimiento muscular en estos pacientes. Pero todo va según el requerimiento de cada individuo. Y por supuesto le das el tema de la pérdida de masa muscular y todo esto. Así es. Ahora, doctora, para nadie es un secreto que con el tema del COVID, aquellas personas que padecieron COVID y se han visto antes, era como que los que fueron de más intensidad, pero hoy hay personas que le dio leve, pero han referido patologías que le han venido después de, como mucho dolor articular, problemas estomacales y una serie de patologías que no estaban antes del COVID. ¿Cómo diferenciar? Porque el tema del post-COVID es que hay mucha gente que le duele absolutamente todo. ¿Cómo Claro. diferenciar que no es fibromialgia o que es un post-COVID? Bueno, realmente cómo diferenciar es un poco complejo por el hecho de que de por sí para hacer el diagnóstico de fibromialgia uno debe excluir otros tipos de causas que pudieran estar desencadenando las manifestaciones clínicas, porque son manifestaciones que también pueden estar presentes en otras entidades. Entonces, lo primero es también, tomar en cuenta el antecedente del paciente, si estuvo posexposición al SARS-CoV-2, y con base a eso hacer algunos estudios analíticos si hay sospecha de que estamos en presencia o no de otra condición médica. ¿Ok? Básicamente la fibromialgia siempre va a ser como un diagnóstico de exclusión, es netamente clínico, de hecho al examen físico son muy pocos los hallazgos que podemos encontrar de manera relevante, porque es un paciente quien el diagnóstico va a estar dado por algunos puntos dolorosos o se manifiesta como hiperalgesia o alodinia. Cuando hablamos de hiperalgesia son aquellos puntos dolorosos ante estímulos que son poco dolorosos,
y la alodinia es cuando se presenta dolor ante estímulos que no son dolorosos. Y antiguamente hablábamos de unos puntos dolorosos o tender points, pero eso ha ido modificando a lo largo del tiempo, donde se establecían 18 puntos dolorosos, pero ya hoy en día eso se dejó a un lado y tomamos en cuenta el dolor crónico generalizado por la presencia de algunas zonas de hipersensibilidad acompañado de las otras manifestaciones clínicas: fatiga, depresión, insomnio, trastornos de la memoria, déficit cognitivo, entre otros. Pero puede ser un poco complejo inicialmente el diagnóstico, porque incluso muchos de estos síntomas también podemos observarlo en el COVID prolongado. Pero ¿qué es lo que nos puede diferenciar una cosa de otra? Sencillamente el antecedente de exposición a la gente. Hay muchas preguntas pendientes, eso lo hacemos en la próxima parte conversando con la doctora Karen Paredes acerca de la fibromialgia, así que no se aparten, ya venimos con mucho más. Ya regresa Evolution Magazine.